transformadas, familias transformadas, iglesias transformadas, ciudades transformadas. La iglesia volverá a la fuente, que es la lluvia del Espíritu, el río del Espíritu, y la iglesia sedienta, llamándolo: ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Debemos ser personas que muestren, que manifiesten en sus acciones de que lo amamos por encima de todas las cosas. Donde el Espíritu de Dios se va a vestir del avivamiento. Él se va a vestir para mover las naciones y traerlas a los pies de Jesucristo. Bueno, queremos escuchar un testimonio precioso que tienen nuestros hermanos para dar. Cuéntenos, chicos. Bueno, bendiciones, iglesias. Queríamos dar un testimonio que hace bastante que estábamos buscando de parte del Señor. Bueno, Giselle está embarazada y... Bueno. 4 años. ¡Amén! 4 años esperando. Bueno, eso es lo que... Mire, Dios trajo palabras sobre ellos, que venía el tiempo de los niños y bueno, empezaron los problemas comprobados, pero no dejaron de pedir cada vez que había una palabra. Por eso les digo, a veces no es en la primer palabra, pero 4 años pasando a recibir oración para que Dios les diera este regalo. 4 años. Y aquí vemos un tremendo testimonio de la fidelidad del Señor y de creer, porque me imagino que en esos 4 años han pasado, ¿no? Había momentos en que por ahí, bueno, más sí que yo, pero se hacía medio pesado porque decíamos: Señor, ¿cuándo vas a responder? O sea que el bueno, problema es Giselle. Bueno, el Señor es fiel. Porque tiene el micrófono Lucas. ¿Cómo lo viviste, Giselle? Bueno, en lo personal lo viví, fue fuerte, fue duro. Pero bueno, también ustedes, los pastores, ellos nos respaldaron a los dos. Y como mujer sí, obviamente fue muy duro porque cada mes uno espera que pase la noticia. Y bueno, fueron muchos meses y más ir al doctor, lo que nos decía. Pero hoy ya no es una expectativa ni un anhelo, ya está la ecografía. Ya está. 2 meses. 2 meses de embarazo. Casi 2 meses de embarazo. Un aplauso al Señor. Felicitaciones. Vamos a orar, amor, vení. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos al bebé que viene en camino. Te pedimos que lo cubras, Señor. Cubre todo el embarazo, todo el embarazo. Declaramos, Señor, que viene una nueva generación de salmistas para el avivamiento, músicos. Viene sobre ese bebé un ministerio ya desde el vientre de su madre. Declaramos la unción para cubrir este embarazo. Guarda a mis hermanos, Señor, guárdalos, son los hijos de la casa. Yo te pido que los guardes y se cumpla en ellos, Señor, que verán a sus hijos y sus nietos correr a ti en esta casa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con su Biblia, a verlos. Déjenla levantada. A ver. Media iglesia con espada. Bueno, los demás escóndanse atrás del que tiene una espada, por lo menos. Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Verso 5 dice: les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice:
No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Aleluya, aleluya, gracias Señor. Quiero hablarte hoy de dos tipos de oraciones que son la llave para una vida de victoria, la llave para una vida activa en la fe. Son oraciones, dos tipos de oraciones que yo vivo hace muchos años y quiero que la iglesia los pueda vivir. Yo les mandé un videíto ayer anunciándoles que vamos a entrar en cosas nuevas. La primera de oración es la personal. Yo veo en la palabra del Señor, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, a Dios interesado en contestar a su pueblo sus necesidades. No hay límite. Él habla y dice: todo lo que te atrevieres a creer, no hay límite. Todo lo que pidieres. Y la palabra todo está ligado a la oración de su pueblo. Hay un camino que Él dejó para las cosas que anhelamos alcanzar, y es la oración. Es el camino que Dios preparó para poder alcanzar esas grandes cosas, sueños, anhelos, victorias y aún cosas que necesitamos que se hagan realidad en nuestra vida. Es la oración, la manera, el camino que Él preparó para que podamos lograrlo. Es la oración. Y en este ejemplo, le voy a dar dos ejemplos o tres, pero en este ejemplo el Señor usa un ejemplo de sus días, contemporáneo a sus días. Yo quiero que ustedes se ubiquen en el tiempo bíblico. Las familias vivían y los ambientes eran como un monoambiente, un solo lugar. Y en la noche se tiraban lo que serían hoy colchonetas, y allí dormía la familia. Dormía en el mismo lugar donde al otro día se levantaban y almorzaban y tenían su vida. Esa era la vivienda en los días de la Biblia. No era como hoy que tenemos separado la pieza y la cocina y el comedor y la comodidad que cada uno pueda tener. En aquel tiempo era un solo ambiente. Entonces el Señor dice, da ese ejemplo de un vecino que va a su vecino y le dice: dame unos panes, por favor, necesito que me ayude, me des unos panes que me llegó visita. Y el otro le dice: bueno, pero ya está la familia durmiendo, no, es incómodo lo que me estás pidiendo, que yo me levante, que prepare lo que me pides y te lo dé, voy a despertar a toda la familia. Dice que su vecino, aunque sin embargo que no se lo va a dar por ser su amigo, sino por su importunidad, por ser molesto. Esa palabra importunidad significa una situación incómoda, como insolente, como casi una falta de respeto. Ir y despertar toda la familia del vecino para que le dé un poco de pan para un visitante que llegó. Esa palabra, por su importunidad, significa algo así, algo desubicado, algo insolente, algo desubicado. Pero esa es la oración que Él puso como ejemplo. Nosotros recordamos siempre con la familia un pastor que venía aquí y tenía unos hijos que eran tremendos, inquietos, y su hijo era muy despierto. Entonces cuando el papá, un chiquito así, no me acuerdo la edad que tenía, y cuando el papá se ponía a hablar conmigo, con alguien, él venía a pedirle cosas en el momento justo, y se le colgaba los pantalones y decía: papá, el autito, papá, el autito, papá, el autito. Y él se ponía tan mal porque le hacía pasar vergüenza. Decía: sí, anda tranquilo, yo te lo voy a comprar. Y el hijo le decía: no podés mentir, sos pastor. Y se iba. Le había sacado lo que quería y le decía: vos no podés mentir, sos pastor. Así es chiquito.
A uno le daba ganas. Insolente, atrevido. Pero ese es el ejemplo que da la Biblia de la oración. Nosotros con Dios. No es esa oración, Señor, si tú quieres, sino bueno. No es una oración insolente. Papá, el autito, papá, necesito que me ayudes con mi hijo. Papá, necesito, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Sí, te lo voy a dar, te lo voy a dar, te lo voy a dar. Aleluya. Oraciones insolentes, casi desubicadas. Dice la palabra, sin embargo, o sea, no se lo va a dar porque lo necesita, eso es lo que está diciendo, sino por su importunidad, por ser insolente. ¿Cómo eres tú con la oración? Yo soy insolente, yo le pido y le pido y le pido. Por eso tengo mi lista de oración. Por eso nuestros pastores nos enseñan preparar la lista de oración de cosas para en el parque, para fin de año, todo lo que anhelamos para el año, y allí las tengo en el secreto. Y las recuerdo y las recuerdo y las recuerdo y se las muestro. Parezco un loco en el sótano, mostrándole mis listas. Señor, acuérdate que estoy esperando esto, acuérdate. Siempre me acuerdo de la historia de este niño que se le colgaban los pantalones del papá hasta que lograba que el padre le dijera. Y como sabía que era pastor, no le podía mentir. Así que a la vuelta tenía su autito. Así es la oración. El Señor enseña a orar de esa manera. Y yo veo a muchos que no sé por qué, pero la oración es la de emergencia, cuando están desesperados. Allí se acuerdan de la necesidad y van a Él o vienen al altar. Y muchas veces, claro, en la misericordia de Dios, Dios les responde. Pero no es la oración que Él enseñó. Él enseñó a orar así violentamente. Una oración violenta. El segundo ejemplo que también el Señor lo dio está en Lucas capítulo 18, verso 1. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Diga conmigo, orar siempre. Orar siempre. Y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él, no queriendo por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Aleluya. Mire otra vez el mismo ejemplo. El Señor enseñándole a sus discípulos a orar. Les dice, sean como esa viuda, insistente. Quería que el juez le haga justicia y el juez no la atendía. Así que iba insistentemente, la misma enseñanza que a sus discípulos. La insistencia, persistir, clamar a Él día y noche, no desmayar, seguir clamando y seguir clamando. Es el deseo, es la manera de lograr las cosas en oración. Señor, te clamo. Yo me imagino esta viuda, si fueran los días de hoy, averiguaría dónde vive el juez y allí estaría afuera con una pancarta, hazme justicia. Se iría al juzgado y a la salida del juzgado estaría la viuda allí, juez, hazme justicia, hazme justicia. Averiguaría dónde va el juez a dejar a los chicos a la escuela y allí estaría con una pancarta, hazme justicia. Y el juez dijo, porque me cansa, porque me tiene cansado, le voy a hacer justicia. Y dice el Señor, ¿cómo no hará Dios con sus hijos más que este juez? A los que claman a Él día y noche. Dame un avivamiento, dame esta ciudad, dame esta ciudad, dame esta ciudad. Aleluya. Esa es mi oración delante de Él. Yo me le prendo a sus pantalones allí, dame esta ciudad. Oraciones
constantes. Es el modelo que Él nos enseñó. Claro, ahí habla del Padre Nuestro, pero la actitud es la que tenemos que cambiar. No es una actitud pasiva, no es una actitud, yo no sé cómo algunos pueden dormirse orando, porque la oración es violenta, es agresiva. Señor, hazme justicia, ayúdame. Yo pongo la música bien fuerte para que no se escuchen mis gritos allí abajo. Es una oración agresiva, es una oración persistente, constante, hasta que Dios diga: te voy a contestar porque me tenés cansado. Te voy a contestar porque gritas tanto que no me dejas escuchar a los otros. Te voy a contestar porque eres tan insistente que no voy a detenerte. No voy a detener lo que estás pidiendo. Pero fíjese, no es algo del Nuevo Testamento, es la esencia de la oración. En Isaías 62, el profeta Isaías dice, el verso 6: he puesto guardia sobre tus murallas, Jerusalén, nunca permanecerán callados. Miren, los que tenían que velar por la ciudad dicen: nunca permanecerán callados. Todo el día y toda la noche, no se den descanso. Ustedes que se dedican a pedirle al Señor, no se olviden de sus promesas. No dejen descansar tampoco a Dios. Fíjese qué precioso. No dejen descansar tampoco a Dios hasta que Él restaure a Jerusalén y la convierta en una ciudad que todo el mundo alabará. Olavarriense, no dejen descansar a Dios hasta que convierta esta ciudad en lo que Él dijo: Olavarría, tierra de fuego, tierra de gloria, tierra de avivamiento. No lo dejen descansar. Padre, cumple tu promesa con nosotros. Aleluya. Aleluya. Qué tremendo. En la antigüedad el Señor quería que su pueblo ya orase de esa manera. No dejen descansar. Me gustó tanto esta versión, que es la palabra de Dios para todos. No dejen descansar tampoco a Dios hasta que restaure la ciudad. Esa es la actitud. Lo que necesitas, pídelo con insistencia, pídelo con agresividad, pídelo aunque si es necesario a los gritos. No deje descansar a Dios mañana, tarde, noche. Señor, yo creo tus promesas. Fíjese, dice: recuérdenle. El verso 6 dice: recuerden, no se olviden de sus promesas. Es la manera en que Dios espera que nuestras oraciones estén delante de Él. Y allí se marca una gran diferencia al que escucha a Dios y le responde, y aquel que siempre espera. Pero hay otra oración, la segunda, que es la que yo he sentido la respuesta de Dios de hacerlo. Hace un par de semanas más, cuando comenzó todo esto, yo creo que debe ser medio año atrás, yo empecé a orar: Señor, yo quiero estar más cerca de tu pueblo. ¿Cómo puedo pastorearlo más cerca? ¿Cómo puedo estar más cerca? Me gustaría estar más cerca de cada uno de ustedes en sus familias. Claro, no hay manera, menos con esta pandemia, pero yo pensaba naturalmente, no sé qué actividad poder hacer. Y después empecé a ver cosas que Dios me traía, realidades. Por ejemplo, las personas que vienen a pedir oración aquí al altar, y vienen con las prendas, y vienen con sus currículum, como pasó con nuestra hermana, recién recibidos currículum, donde es muy difícil que le dé, y comenzamos a orar de acuerdo. Ya conmigo: orar de acuerdo. Orar de acuerdo por cosas específicas. Muchos de ustedes que vienen con las prendas de enfermos, familiares enfermos, gente internada, y hemos visto una tras otra respuestas de esas personas. Y entendí esta semana, digo: claro, ahí está. Es lo que Dios espera para esta hora. Que no solamente la oración personal, agresiva, como el Señor nos enseñó, sino la oración de acuerdo con mis pastores. Y sabe, es la segunda manera en que yo siempre logro las cosas. Cuando tenemos sueños, anhelos o cosas que están trabadas, enseguida, no soy de molestar mucho al pastor, pero cuando tengo una necesidad: pastor, por favor, ayúdeme a orar, ayúdeme a orar.
Ayúdame a orar por esta causa. Y inmediatamente él se pone a orar. Y sabe, esas cosas que están trabadas se destraban en horas. A veces no pasó ni no terminó ni el día y se desata la respuesta, porque es la manera en que él también dejó. Dice Éxodo, quiero que busque conmigo por favor Éxodo 17 verso 8. dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Contra Amalec. Mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová le dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Este pasaje nos habla de esa oración de acuerdo. Moisés, el líder que Dios había puesto sobre la nación, se fue al monte, se fue al lugar alto, y allí levantaba sus manos. Y Josué y todo el ejército abajo en el llano, peleando y enfrentando, dice la escritura, a los amalecitas. Y cuando Moisés levantaba sus manos, Josué avanzaba. Y cuando las manos de Moisés se bajaban, avanzaba Amalec. Y así se libró la batalla. Y cuando se dieron cuenta, como esta mañana, se dieron cuenta cómo tener mayores victorias, levantaron las manos de Moisés y Josué deshizo. Dice la escritura, este pasaje: y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. La victoria fue tremenda porque se pusieron de acuerdo, Josué y Moisés. Moisés en el monte con las manos en alto, y Josué en el campo de batalla peleando contra los amalecitas, y Dios le dio una tremenda victoria. Eso nos habla de lo que quiero esta mañana centrarme el mensaje: oraciones de acuerdo. Oraciones de acuerdo. ¿Por qué le responde a estos hermanos que vienen aquí y oramos específicamente? Porque nos hacen parte de su oración. Diga conmigo: oración de acuerdo. Es un principio bíblico que no usamos, y quiero que a partir de este mismo día comencemos a usar oración de acuerdo. Ponernos de acuerdo usted con su carga y hacernos parte a nosotros. Yo les prometo delante de Dios llevar al monte, a la oración, esas peticiones y levantarlas delante de Dios. Y va a cumplirse esta palabra. Levantamos esas oraciones cada día, y Josué va a arrasar con el enemigo. Victorias, 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 victorias vendrán para tu vida. Aleluya, aleluya. En Mateo 18 verso 19 dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo acerca de cualquiera cosa que pidamos, nos será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Ahora, ¿para qué tipo de cosas son esas oraciones? Para las que no puedes solo. No es para la lista del parque. Esa es tuya. Esa es tu meta. Esa es tu oración privada, persistente, constante. Es para esas cosas que son urgentes. Surgió un imprevisto, una situación. En las semanas necesito que Dios me responda. A partir de hoy vamos a implementar esto. Se llama oración de acuerdo. Cada domingo a la entrada, junto a los sobres de las ofrendas, los diezmos, va a haber un papelito que va a decir oración de acuerdo con mis pastores. Y va a tener solo, yo le puse 2 lugares, porque no quiero que me pase la lista de sus oraciones. Solo esas cosas urgentes que usted necesita. Y yo y la pastora estaremos todos los días levantándose esas peticiones en el secreto a Dios, junto con ustedes. Ustedes lo harán en sus casas,
Pero no estarán solos, serán oraciones de acuerdo. Y yo les aseguro algo, vamos a ver este lugar lleno de testimonios, como el de recién. Dios me contestó, Dios abrió una puerta, Dios me sanó, Dios contestó. ¿Por qué? Porque son oraciones de acuerdo. Moisés levantaba las manos y Josué conquistaba. Eso vamos a empezar a ver de ahora en más. No importa la pandemia que estemos, las crisis que venga, oraciones de acuerdo. Vamos a ver a Dios respondernos grandes cosas en este tiempo. Aleluya. Aleluya. Vamos a ver, cuando empieza esto esta semana, vienen grandes respuestas para el avivamiento. Y lo vamos a hacer no un domingo al mes, lo vamos a hacer cada domingo. Cada domingo usted va a tener esas peticiones, esas hojitas allí a la entrada, para poder dejarla. Luego la deja en un sobre, cuando da su ofrenda o su diezmo, la pone allí en el sobre. Y toda la semana vamos a estar en oración, en clamor, en guerra. Vamos a estar delante del Señor pidiendo, y vamos a ver grandes respuestas. Tú tienes que hacer tu parte, oraciones violentas, oraciones constantes. Vienen tiempos gloriosos. Vamos a ver la mano de Dios. Esta necesidad que ha venido, la pandemia y todas sus crisis, nos vamos a levantar con las armas espirituales, las armas que Dios nos ha dado, y vamos a ver grandes victorias, grandes victorias, grandes victorias en cada familia de la iglesia. Amén. ¿Le falta a alguien más? Yo quiero, si a alguien le falta, levante su mano allí. Mire, esa zona no tiene todavía. Acá tenemos a alguien más aquí adelante, por favor. Diga conmigo, oraciones de acuerdo. Oraciones de acuerdo. Muy bien, póngase de pie ahora. Vamos a orar al Señor. Arriba, si pueden llevar. Dos cosas, hermanos. Tu oración tiene que cambiar. Diga conmigo, oraciones violentas. Oraciones violentas. Oraciones agresivas, oraciones allí que muevan la mano de Dios. La iglesia tiene que ser una iglesia violenta, la oración violenta, no pasiva allí. Yo siempre les cuento cuando iba al seminario y habíamos de muchas iglesias, y a veces nos hacían orar a uno, y alguno estaba orando y decía, Señor, yo parece que estaba en yoga ese hombre. Te pido, si tú quieres. Yo me agarraba una desesperación. Yo digo, mi Dios es, el Señor enseñó otra manera. Oraciones violentas, hasta insolentes. Señor, no me levanto de este lugar hasta que me des una palabra, hasta que te lleves mi carga. Socórrame, soy tu hijo, no me dejes en esta angustia. Tú prometiste ayudarme, aquí estoy, respóndeme. A esa gente Dios le va a dar grandes victorias. A esa gente Dios lo va a levantar. Y a aquellas batallas difíciles, aquí estamos tus pastores, vamos a unirnos y juntos vamos a ver la gloria de Dios. Arrasaremos a Amalek, arrasaremos a Amalek. Todas esas batallas, todas esas batallas. Vamos a adorarlo. Yo te busco. Acompáñanos en nuestras redes sociales: Facebook, Pastores Ortega; Instagram, Pastor Gustavo Ortega; más 54 9 11 21 55 88 99. YouTube, Pastor Gustavo Ortega. Suscríbete hoy, comenta y comparte. Suscríbete hoy, comenta y comparte. Iglesia Avivamiento La Barría.